por qué UDS Enterprise forma parte del portfolio de Omega. Bueno, primero porque nos permite acortar el tiempo de implantación de un proyecto VDI, ¿vale? Y segundo, porque como broker, dentro de los diferentes brokers de comunicaciones que hay en el mercado, es agnóstico al supervisor que el cliente tenga, es fácil de implementar, administrar y mantener por parte del cliente, es escalable y seguro, tanto en términos de seguro, me refiero a entorno de alta disponibilidad, y seguro me refiero también a la segurización del entorno, ¿vale? Y además a un coste, bueno, bastante competitivo comparado quizás con otras soluciones que, bueno, que nos puedan venir ahora en la mente, ¿no? Probablemente por su modelo de licenciamiento basado en suscripciones, ¿vale? Yo no quiero robar protagonismo a UDS Enterprise, ¿vale? Es la estrella del webinar, por tanto, os voy a dar paso a Yolanda González. Yolanda González es de Virtual Cable y nos va a hacer una presentación del producto, y luego Javier González nos va a hacer una pequeña demo de 10 minutos quizás para bueno, que veáis lo fácil que es desplegar escritorios virtuales con la herramienta UDS Enterprise. Y finalmente vamos a dejar, lo que el tiempo nos permita, unos 10 minutitos, un turno de preguntas y respuestas. La dinámica va a ser que Yolanda y Javier lo van a contar. Si tenéis alguna pregunta, por favor, la vais escribiendo por el chat. Al final de la presentación, pues les vamos a hacer las preguntas que tengáis. Venga, muchas gracias por asistir. Yolanda, por favor, cuando quieras. Vale, pues aquí vais a ver, estáis viendo un resumen de los puntos que vamos a tocar. Y bueno, nada, y ahora os voy a presentar un poco quiénes somos. Virtual Cable es una empresa española, hemos desarrollado y soportamos UDS Enterprise, lo que nos convierte pues, en una empresa pionera en desarrollo de software de virtualización en España. Nosotros tenemos más de 30 años hemos estado trabajando en desarrollo de software, pero digamos que desde los últimos 15 años hemos estado más centrados en virtualización. Pues porque creemos que esto bueno, es inherente al crecimiento de cualquier empresa. Cuando nos decantamos cuando empezamos en este proyecto de diseñar nuestro software, nos decantamos por un software open source porque digamos que contiene pues nuestro marco mental. ¿Qué quiere decir esto? Pues contiene las características que, por ejemplo, compatibilidad, versatilidad y también de una manera que que el cliente final, que podamos trabajar como nosotros decidamos que queremos trabajar y no como venga impuesto por otros fabricantes. Esto lo voy a pasar porque ya ha hablado Albert de ello, pero bueno, comentaros así rápidamente que nosotros estamos especializados en entornos complejos, como puede ser, por ejemplo, pues una universidad, una diputación, una empresa grande, privada, con muchísimos usuarios, con distintos departamentos, etcétera. Por ejemplo, eso, lo que comentaba, una universidad pues tiene lo primero tiene muchos usuarios, muchos estudiantes, luego también tiene los profesores, el departamento de investigación y por último el departamento administrativo. Bueno, pues con UDS podemos conjugar todo esto y bueno, pues manejarlo de una manera muy, muy sencilla, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora ya pasamos a qué es UDS Enterprise y bueno, lo primero que estáis viendo es que se entrega en 3 virtual appliances, que como veis es un servidor, un túnel y una base de datos. Aparte luego está el actor y el plugin. Y ahora, ¿qué es UDS Enterprise? Bueno, pues como ha dicho Albert, es un broker de conexiones multiplataforma para virtualización tanto de escritorios como de aplicaciones. Y además es válido para Windows y para Linux. ¿Qué hace? Pues gestiona el ciclo de vida de principio a fin y además lo hace de una manera automática
de esos escritorios y esas aplicaciones. Aparte también consolida servicios de escritorio. En resumen, podemos decir que UDESK Enterprise administra completamente el acceso de los usuarios a los servicios de escritorio que están alojados, por ejemplo, en un data center o puede estar en una nube y a su vez pues esta nube puede ser o pública o privada o híbrida. La característica que tiene es que es compatible con todos los hipervisores, autenticadores y protocolos de conexión más importantes del mercado. Pero además de eso, lo que es más importante es que nos permite habilitarlos de manera simultánea todos ellos, de forma que podemos tener, por ejemplo, varias plataformas trabajando al mismo tiempo. Una plataforma puede tener un perfil de usuarios que nosotros pues, determinemos. Por ejemplo, no sé, si tenemos una organización, vamos a poner con 500 usuarios, pues podemos tener, por ejemplo, en una plataforma, pues el usuario que digamos que usa elementos a software muy sencillos, de cálculo o de tratamiento de texto, pues los podemos tener en una plataforma con Linux, con lo cual nos estamos evitando el pago de licencias. En otra plataforma podemos tener aquellas personas que sí que necesiten de un software de licenciamiento, en otra, pues, por ejemplo, aquellos que necesiten de alta demanda gráfica, etcétera. Así, tantas plataformas al mismo tiempo, como digo, como la organización requiera. Creo que aquí no me dejo ningún punto. No. Bueno, ahora ya estamos viendo en pantalla todos los hipervisores, proveedores de servicio, transportes, sistemas de autenticación con los cuales somos compatibles. Lo voy a dejar un segundín para que lo podáis más o menos ver. Y ahora ya pasamos a cuáles son las características generales. Bueno, pues es muy fácil de conectarse, ya que el usuario puede acceder desde cualquier navegador web o sistema operativo. Como decía antes, es compatible con Windows y Linux. Tiene un sistema avanzado de caché de 2 niveles, que esto lo que quiere decir es que tenemos siempre una segunda línea de máquinas virtuales preparadas, de escritorios preparadas para que sean lanzados en el momento de la petición del usuario. Que esto, por supuesto, nos posibilita con 2 cosas: ahorro de tiempo, ya que, como digo, está como suspendido el escritorio, y, por supuesto, también recursos. Acceso WAN securizado, como veis, plataforma escalable con balanceo de carga, gestión ilimitada de servicios y además, por supuesto, también soporta Bring Your Own Device. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, pues también, como decía Albert al principio, pues la instalación, la administración y la usabilidad es muy sencilla. Este es el comentario más frecuente que nosotros recibimos. Luego, al ser open source, pues nos posibilita personalizar tanto la parte que es visual para el usuario como la parte interior del administrador. Tiene pues flexibilidad y escalabilidad sin límite, como ya decía antes, trabaja simultáneamente, fácil integración a migración de software de terceros, y luego tenemos un roadmap que está basado en las peticiones tanto de los clientes como de la comunidad. A veces nos sugieren que alguna característica o funcionalidad específica sea pues implementada. No es que implementemos todas, pero sí que hacemos un análisis, digamos que exhaustivo, de si esa sugerencia es, digamos que está bien para el resto de la comunidad, y lo implementamos en la siguiente versión. Normalmente lanzamos una versión cada año, a veces cada 6 meses, y entonces, como digo, lo implementamos. El tema del costo lo podemos ver más adelante. Aquí vemos las funcionalidades avanzadas, que yo de aquí lo de que somos compatibles con Moodle y con OpenGenesis. De aquí lo que destacaría, aparte de las estadísticas, es el sistema de calendarios. Con el sistema de calendarios se pueden programar muchísimas tareas, restringir accesos, permitir accesos, etcétera. Esto es una comparativa entre UDS y, en este caso, Horizon y Citrix, en el cual hemos cogido pues las características que hacen que el usuario pueda, que el administrador pueda organizar el sistema VDI como quiera. Entonces, un multipervisor, como veis, somos compatibles con todo eso, es autenticador. Además, contamos con la virtualización de aplicaciones Linux, también contamos con una suscripción de usuarios limitados, la caché que comentaba antes.
Esto estáis viendo en un segundo, pues cuáles son los recursos que usa UDS Enterprise, que como veis en la base de datos en el disco, 8 gigas, el servidor 5, RAM. Aquí estamos viendo un poco la arquitectura, el usuario se va a conectar a través de cualquier dispositivo y ya bien sea a través de la LAN o de la WAN, y UDS lo que va a hacer es actuar como si fuera un guardia de tráfico, gestionando todas esas peticiones y dirigiendo al usuario final al servicio de proveedor que haya sido previamente configurado por el administrador si es autenticado. Aquí sería una arquitectura con Nutanix. Bueno, hemos cogido simplemente un ejemplo, como somos compatibles con varias plataformas, como ya he dicho, pues en este caso Nutanix. Y aquí ya veis alta disponibilidad. En este caso hay un balanceo de carga y como veis distintos servidores y túneles. De aquí lo que voy a destacar es que para la alta disponibilidad una de las cualidades que tiene UDS es que el administrador puede replicar los servidores y los túneles tantas veces como sea necesario sin que eso conlleve un coste extra. Esto lo paso rápido, es una visión pues eso, de uso, el arranque, preparando máquina, cómo está ya arrancado, esto sería una aplicación. Y ahora aquí, bueno, pues el teletrabajo pues ya se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer de manera, o sea, usando virtualización, que ya, pues como digo, escritorios virtuales, ya sean Windows o Linux, y lo mismo con las aplicaciones, o se puede acceder de manera remota a equipos físicos. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos controlar, junto con OpenGenesis, que es un software también, el encendido y apagado automático de equipos, pues acceso vía web, ahorro energético, por supuesto, aprovechamiento de esas licencias de software que ya están instaladas y también de los ordenadores, etcétera. Y bueno, también con y sin VPN, tunelizando tráfico, etcétera. Seguridad, pues estamos viendo que hay algunas empresas que están implementando muy rápidamente la virtualización, pero a lo mejor no están prestando la atención necesaria al tema de la seguridad, cosa que es muy importante. O sea, quiero decir, si le prestamos atención una vez que estamos dentro de nuestro edificio, dentro de nuestra empresa, deberíamos prestarle la misma atención una vez que estamos trabajando de manera virtualizada. Por supuesto, decir que lo mismo que podemos hacer on-premise se puede hacer con la nube, con las ventajas que eso conlleva en el escritorio de pago por uso. Por supuesto, el ahorro de hardware y también de personal técnico, etcétera. Y bueno, claro, está garantizada la disponibilidad, etcétera. También se puede crecer y decrecer en cualquier momento, que también es una ventaja de la nube, como sabéis. Bueno, esto también lo paso rápido. Nosotros, como he dicho antes, pues estamos especializados en entornos complicados y bueno, simplemente comentar que el estudiante, el usuario final, accede a su escritorio virtual con Moodle y UDS de manera pues, fácil, segura, rápida. Esto ya lo he comentado, con lo cual también lo paso más o menos rápido. Y luego, bueno, comentaros que a nosotros nos gusta decir que UDS es como un puzzle porque, como decimos, tanta compatibilidad tenemos enfrente para que nos ofrece trabajar como nosotros queramos, que es simplemente elegir las piezas que hayamos diseñado previamente para saber qué servicios vamos a dar, etcétera, etcétera, cómo lo queremos hacer. Entonces, para poder configurar un pool de servicios, previamente tenemos que configurar estos 4 pasos, que son los servicios, el sistema operativo, los autenticadores y la conectividad. Una vez que tenemos eso configurado, ya podemos configurar el pool de servicios. Aquí vamos a ver los servicios, como veis, Azure, Hyper-V, Nutanix, OpenGenesis, OpenNebula, Stack, OVIRT. Lo dejo un segundito porque tampoco quiero yo estar aquí leyendo, que es un poco aburrido, pero sí que lo veis en pantalla. Los autenticadores, como veis también. Y ya por último, estamos viendo la conectividad que se puede realizar de dos maneras, o bien de manera directa, a través de los protocolos que veis aquí a la izquierda, o a través del túnel
a través de los protocolos que veis aquí a la derecha. Y bueno, esto enseñaros simplemente un ejemplo de escritorio virtual. Hay muchísimos, dada pues eso, la flexibilidad y versatilidad que UDS tiene, pero bueno, esto, por ejemplo, la conectividad se va a realizar a través del túnel, el autenticador se usa la base de datos interna, una contraseña aleatoria, bien, etcétera. Y como resultado tenemos un curso libre Office. Ahora os enseño una aplicación, lo mismo, pues un ejemplo de tantos muchos que hay. Y por último os enseño un escritorio virtual, pero ya un poco más complejo, en el que se ha usado, como he dicho antes, el sistema de calendarios. En este caso, por ejemplo, no se permite el acceso de 9 a 7 y media de la mañana, de lunes a viernes, ni los fines de semana. La conectividad se ha hecho así, etcétera. Prepara todas las máquinas, todas las mañanas, perdón, a las 7 y media un pool de máquinas 30, solo accesible para el departamento de contabilidad y de ventas. Hay muchas posibilidades. Esto ya simplemente es un ejemplo. Aquí os voy a enseñar las alianzas tecnológicas que tenemos, que son las que certifican que somos compatibles con los software que os hemos mostrado antes, ¿no? Entonces tenemos que pasar regularmente unos tests. Normalmente es cuando ellos lanzan una nueva versión o cuando lanzamos nosotros, para certificar que todo sigue funcionando perfectamente, como digo. Luego, bueno, nada, comentaros también el proceso de internalización. Nosotros recibimos peticiones de descarga de muchísimos puntos del mundo. Entonces, bueno, pues este gráfico fue el que nos hizo plantearnos empezar el proceso. Se diseñó un plan con una serie de acciones y, bueno, pues esas acciones nos llevaron a este otro gráfico, esto lo tengo que actualizar porque, como veis, figura el año 2019 y, bueno, pues en el cual se refleja que actualmente pues, se han descargado en UDS desde 50 países con 350 oportunidades abiertas, que por supuesto no vamos a cerrar todas, nos gustaría, pero no. Estimamos que entre un 20 y un 25% de oportunidades pueden ser cerradas. Bueno, ahí también se refleja cuáles son las españolas, que pertenecen tanto al servicio público como privado. Y bueno, dadas esas acciones, aunque esto también lo tengo que actualizar, pues actualmente tenemos partners que se figuran con el recuadradito verde y casos de éxito ya en distintos puntos del mundo. Y la verdad que en un solo año le estamos bastante contentos con el resultado. Vamos a ver aquí, pues un poco los mercados verticales, educación, seguros, gobierno, etcétera. Y luego, bueno, pues el modelo suscripción, un sistema de suscripción con diferentes tramos de usuarios, incluye el soporte personalizado y, bueno, no se vende nunca a cliente final directamente, sino que se hace a través de nuestro canal de partners. Os enseño un poquito de casos de éxito. No están todos porque no todo el mundo autoriza la publicación de los casos de éxito, pero bueno, como veis, pues Europa Systems, muchas universidades, esto, por ejemplo, es un ayuntamiento fruto de la internalización en Perú, y también fruto de las mismas acciones son empresas ¿cómo se llama?, de recursos humanos en Estados Unidos, también colegios públicos en Estados Unidos, bueno, diputaciones, como veis. Y bueno, resumen. Como decía al principio, gestiona de manera automática y de principio a fin los recursos tanto de Windows como de Linux. Nos permite trabajar simultáneamente con todos los hipervisores, autenticadores y protocolos de conexión. Es open source, con lo cual nos da muchísima flexibilidad, la posibilidad de personalizar y, por supuesto, la integración de software de terceros, el sistema de caché de 2 niveles, que ahora Javier nos va a explicar más. El teletrabajo, pues por supuesto la virtualización de escritorios y aplicaciones tanto Windows como Linux y el acceso remoto a escritorios, a equipos físicos. La autenticación desdoblada, con lo cual tenemos como resultado una seguridad reforzada, pues la ventaja que siempre nos comentan, que es muy fácil de instalar, de administrar y de usar. Y luego el soporte personalizado, Next Business Day, que es sin licencia y un escalado inverso de costes. Y hasta aquí llega la presentación. Y ahora le tocaría a Javier. Javier, cuando estés listo puedes empezar con la demo.
Vale, pues muchas gracias, Yolanda. Se te oye bajito, Javier. No sé si... ¿Se me escucha bajo? Sí, se te oye un poco bajito, sí. Un segundito. Sí, pues tengo el micro bueno. Vale, pues voy a hablar un poquito más alto. Ahora parece que es mejor. Bueno, yo me Ahora mejor, silencio. ¿verdad? Vale, pues bueno, os estoy compartiendo la pantalla y como ha comentado mi compañera Yolanda, os voy a realizar una pequeña demo de nuestro software de UDS Enterprise para que veáis un poquito pues, lo que es el funcionamiento y un poco reflejado en esta demo todas las características que nos ha comentado Yolanda en la presentación. ¿Vale? Bueno, voy a llevarme este panel para acá para que no me moleste. Ahí. Bueno, UDS Enterprise, como ha comentado Yolanda, es un broker de conexiones, ¿vale? Al que vamos a poder acceder a él vía navegador web, ¿vale? Y vamos a poder tener acceso a servicios, ¿vale? Cuando hablamos de servicios, nos vamos a referir a servicios de escritorio virtuales, servicios de aplicaciones virtuales e incluso servicios de escritorios físicos o virtuales, es decir, unos servicios de unos equipos estáticos. Antes de entrar en UDS en sí, simplemente os quiero enseñar los componentes, ¿vale? Y destacar unas cualidades que tienen, que creo que es bastante diferenciador respecto a otros bloques del mercado. Y básicamente es los componentes. Yolanda os ha puesto en la presentación los 3 componentes de UDS, que básicamente son base de datos, el servidor, lo que es el core de la solución, ¿vale? Y un servidor túnel que nos va a permitir acceso securizado desde el exterior. Pues bien, estos 3 componentes los vamos a servir como Virtual Appliance para cualquier plataforma de virtualización. En este caso, estáis viendo una plataforma VMware, que es sobre la que os voy a realizar esta demo, pero bueno, sería exactamente igual para cualquier otra plataforma de virtualización, como pudiera ser Nutanix, Hyper-V, KVM, SenServer, ¿vale? Es decir, cualquier plataforma que soporte UDS va a ser exactamente igual esta estructura. Y bueno, como os decía, destacaros que son 3 Virtual Appliance basados en sistema operativo Linux y como veis necesitan unos recursos extremadamente bajos. Estamos hablando que la base de datos, una Virtual CPU, 1 GB de RAM, 10 GB de disco, el UDS Server, que como os he comentado es el core de la solución, 2 Virtual CPUs, 1 GB de RAM, 7 GB de disco, y la parte del tunelizador, que sí que tiene unos recursos más dinámicos, depende de la cantidad de conexiones concurrentes, tendremos que incrementar estos recursos. Pero bueno, en un principio, con 2 Virtual CPUs y 1 GB de RAM, ¿vale? Pues nos podría dar soporte para unos 50, 100 usuarios concurrentes. Entonces, bueno, esto siempre me gusta destacaros porque creo que es extremadamente bajo los recursos que necesitan para desplegar UDS. Y también el ahorro, el licenciamiento, por ejemplo, Windows, que tenemos frente a otras soluciones VDI del mercado. Podemos duplicar estos servidores, como lo ha comentado Yolanda, con el fin de obtener una infraestructura en alta disponibilidad. Y ya, sin entretenerme mucho más, os voy a enseñar lo que es UDS en sí, es decir, el acceso de usuarios y de administradores. Bueno, como os he comentado, el acceso siempre va a ser vía web. ¿Vale? Entonces necesitaremos un navegador web actual, Firefox, Chrome, Safari, Opera, es decir, cualquier navegador actual lo vamos a poder utilizar tanto para administrar como para acceder a servicios. ¿Vale? Yo me voy a validar con mis credenciales de usuario. Bueno, y una cosa que nos he comentado, el portal es completamente personalizable, que tenía aquí preparado el portal de una universidad para que veáis que se puede cambiar completamente y se puede adaptar a vuestra imagen corporativa. ¿Vale? Son páginas HTML, básicamente, entonces os podéis crear vuestro portal de login, vuestra página de servicios, sin ningún tipo de limitaciones. Bueno, como os decía, me he validado con mi usuario, con el usuario J. González, y este usuario tiene presentado una serie de servicios. Con estos servicios os voy a comentar un poco qué es lo que soporta UDS, ¿vale? Tengo una agrupación de servicios Windows. Básicamente soportamos cualquier distribución Windows Desktop y Windows Server, ¿vale? Podéis desde Windows 7, 8, 10, 2012, 2016, 2019, cualquier versión de estas que os he comentado estaría soportada para el tema de virtualizar escritorios.
UDS, como hemos comentado, también soporta la virtualización de sesiones de aplicaciones, ¿vale? Soportamos servidores Windows 2012, 2016, 2019, ¿vale? Y lo que va a extraer es una sesión de esa aplicación instalada en el servidor y se la va a presentar al usuario. Es decir, que el usuario no necesita tener ese software instalado para poder acceder a él y utilizarlo. También hemos metido en esta última versión el soporte para virtualización de aplicaciones Linux. Sería el mismo caso que una aplicación Windows, nos estaría una sesión que se está ejecutando, en este caso, en un servidor Linux, ¿vale? Con el ahorro de costes, el licenciamiento que eso conlleva, y se la mostraría a un usuario para que la pudiese utilizar. Y por último, la virtualización de escritorios Linux. ¿Vale? Soportamos distribuciones basadas en Debian, como Ubuntu, que es la que más despliegues tiene. También soportamos distribuciones basadas en Red Hat, como veis aquí con el propio Red Hat o con CentOS, ¿vale? Y también distribuciones basadas en SUSE, como OpenSUSE. Todos estos servicios que estáis viendo aquí pueden ser accesibles desde cualquier sistema operativo, es decir, desde un móvil Android podéis acceder a una aplicación Windows sin ningún inconveniente. O desde un sistema operativo Linux, un cliente de conexión Linux, podéis abrir una aplicación Windows o una propia aplicación Linux. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo de acceso a una serie de servicios. Empezamos con la parte de un Windows 10. En este caso, luego os comentaré la administración, pero en este caso voy a acceder con el protocolo RDP, que ya todos conocemos, ¿vale? Entonces, como es el protocolo por defecto, simplemente pincharía en el servicio y, como veis, se establecería la conexión con este escritorio virtual, ¿vale? Este escritorio virtual está corriendo en la plataforma VMware que os he enseñado antes y, bueno, ya tendríamos aquí acceso a él, podríamos abrir cualquier aplicación que estuviese en este escritorio, etcétera. ¿Vale? Voy a cerrar la sesión, ¿vale? Voy a desconectar la sesión, perdonad, para no cerrarla, y os voy a desconectar por otro modo de conexión, que sería el HTML5. El HTML5 nos facilita el acceso desde cualquier dispositivo con un navegador sin necesidad de tener instalado ningún cliente. Es decir, yo me puedo conectar desde un equipo que esté, bueno, iba a decir un cibercafé, en cualquier punto, en cualquier ordenador, en una biblioteca, etcétera, ¿vale? Y sin necesidad de instalar ningún tipo de software, como veis, puedo establecer la conexión con el escritorio virtual. O sea, realmente es una conexión RDP, lo que está embebida en el propio navegador. ¿Vale? Como veis, pues me ha recuperado mi sesión anterior, que ya había abierto un documento y me he podido conectar sin ningún problema. Bueno, os voy a hacer también el ejemplo de una aplicación, ¿vale? Como veis, la podemos ejecutar vía HTML5 o con el protocolo, en este caso RDS, que está basado en RDP, ¿vale? Con lo cual yo ejecutaría aquí esta aplicación. Y como os comentaba antes, ¿qué es lo que hace UDS junto con RDS de Microsoft? Nos va a extraer una sesión de esta aplicación, de este LibreWrite, que se está ejecutando en un servidor de aplicaciones en nuestra infraestructura virtual. ¿Vale? Os voy a poner también un ejemplo de una aplicación Linux que realmente tiene el mismo funcionamiento, ¿vale? En esta parte tengo puestas credenciales para dotar de mayor seguridad a la propia conexión, pero bueno, la parte de credenciales se puede hacer un single sign-on sin ningún problema. Y como vais a ver ahora, pues igual que una aplicación Windows, ¿vale? Pues en la parte de aplicaciones Linux me va a extraer una sesión de esa aplicación y se la va a presentar al usuario. ¿Vale? Vamos a esperar un poquito porque la parte de aplicaciones Linux sí que es un poquito más lenta. Pero bueno, tiene una ventaja de que utilizamos un protocolo completamente open source, ¿vale? En este caso utilizamos X2Go. Y como veis, me está mostrando aquí una calculadora que se está ejecutando en un servidor Linux, ¿vale? Un Xcalc que podremos utilizar sin ninguna limitación. Y ya por último, rápidamente, os enseño cómo sería el acceso a un escritorio Linux, ¿vale? Que como en los casos anteriores,
utilizaríamos el protocolo que nos permite nuestro administrador, que en este caso es RDP, ¿vale? Y como veis, me he conectado a un escritorio virtual Linux. Por destacaros simplemente, pues bueno, con la parte de XRDP, el protocolo equivalente en Linux al RDP, ¿vale? Pero completamente open source, pues por ejemplo, para que os hagáis una idea, podéis redirigir también incluso unidades locales de vuestros equipos. Es decir, podéis interactuar con ficheros, imprimir, ¿vale? Y es una muy buena alternativa o un muy buen complemento a la parte de virtualización de escritorio Windows. ¿Vale? Voy a cerrar, en este caso, sesión. ¿Vale? Y ahora, sin entretenerme mucho más, voy a ir a la administración para daros 3 pinceladas, ¿vale? De cómo se configuraría un servicio en UDS. Como ha comentado Yolanda, esto sería como un puzzle y nuestro fin sería crear un pool, ¿vale? Un pool significaría un Windows 10, un Chrome, una aplicación, y para eso necesitamos 4 piezas. Primera pieza, plataforma hipervisora, las que ha comentado Yolanda, es decir, VMware, Nutanix, Hyper-V, KVM, ¿vale? Podemos elegir la que nosotros queramos, con la que nos sintamos confianza, una o varias, como veis aquí. La segunda pieza del puzzle, un sistema de autenticación. El más habitual, Active Directory, pero como veis soportamos cualquier sistema basado en LDAP, como el propio Active Directory, eDirectory de Novell, etcétera, federación de entidades con SANL o incluso damos un sistema de autenticación local. ¿Vale? Creamos nuestro sistema de autenticación para que puedan entrar nuestros usuarios. Tercera pieza del puzzle. ¿Cómo se van a configurar los escritorios? Si van a ser Windows, si van a ser Linux. En el caso de Windows, si va a ser un Windows básico o un Windows en dominio. ¿Vale? Y si va a ser un escritorio persistente o no persistente. Es decir, que cuando el usuario haga logout, cuando vuelva a acceder tenga una máquina completamente limpia, completamente nueva, o se conecte a su máquina otra vez. Y por último, el tema de la conectividad, es decir, qué protocolo vamos a utilizar para conectarnos al escritorio virtual. Como habéis visto en esta demo, estamos utilizando generalmente el protocolo RDP, pero bueno, tenemos otros protocolos como X2Go, etc. Y por ejemplo, para estaciones de alto rendimiento, para desarrollo de software industrial, etcétera, que creo que he visto antes algún comentario en el chat, pues tenemos protocolos de alto rendimiento, ¿vale? Como en este caso sería el PCORIP, que es un protocolo que seguramente os suene. ¿Vale? Y ya con esto ya podríamos crear nuestro puzzle, es decir, nuestro servicio. Hay otras utilidades como reportes, galería de imágenes, personalizaciones, ¿vale? Programación de tareas, etcétera, pero bueno, tampoco me quiero extender mucho más. Vale, por mi parte, Albert, ya estaría. Creo que aquí tengo las preguntas, a ver si las puedo abrir. Sí, espérate que Miriam tiene las preguntas que ha ido recibiendo por el chat Sí. clasificadas y te las va lanzando. Si Hola, no te Albert. importa, ¿vale? ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente, Sí, Miriam. te escuchamos. vale. Pues sí, iniciamos el turno de preguntas, ¿os parece? Has respondido la que te comentaban por el chat sobre entornos de diseño industriales potentes. Si quieres pasamos a la siguiente, Javier. Sí, bueno, simplemente comentaros eso, que disponemos de, como habéis visto, somos un software flexible con el tema de hipervisores, autenticadores y, lógicamente, también con el protocolo. Entonces, para estos casos que se requiere un software, un protocolo acorde al uso del escritorio virtual, ¿vale? Como pueda ser el uso industrial, aplicaciones 3D, gráficos intensivos, ¿vale? Pues si el hipervisor soporta GPUs, y podemos utilizar un protocolo como PCORIP, pues estaría completamente soportado el acceso a esos escritorios. Vale, empezamos por la primera pregunta que nos aparece aquí. Imagino que se puede personalizar la carátula de acceso. Correcto, es lo que he comentado antes. Aquí os he puesto un ejemplo, el de la Universidad de Cádiz, y como veis, este es el portal de UDS. Lo único que debemos mantener es el formulario de acceso, ¿vale? A UDS, pero todo lo demás se puede personalizar y, como veis, en el caso de la Universidad de Cádiz, ha quitado cualquier referencia a UDS. También es posible incluso personalizar esta ventana de servicios. Lo más común es personalizar esta, es decir, la de acceso, ¿no? La que va a ser la
la cara del acceso al servicio, pero se puede personalizar cualquier página. Gracias. Buenos días. ¿La base de datos tiene que ser en MySQL como en la demo o podría instalarse en SQL Server? Actualmente sí, soportamos base de datos MySQL y sus derivados, es decir, MariaDB, que son las propias últimas versiones de SQL, pero digamos que tiene que ser basado en MySQL. De acuerdo. ¿Soporta aplicaciones a medida? A ver, nosotros soportamos la virtualización de aplicaciones Windows, ¿vale? En concreto, a través del proveedor RDS, ¿vale? Con lo cual, cualquier aplicación que sea soportada por RDS, es decir, que soporte sesiones remotas, va a ser soportada por UDS también, ¿vale? Prácticamente, yo qué sé, os puedo decir un porcentaje muy alto, tampoco lo tengo muy calculado, pero quizá el 95% de las aplicaciones que hemos probado y que nos han reportado nuestros clientes han funcionado perfectamente tanto con RDS como con UDS. ¿Soporta aplicaciones a medida? Sí, es lo que comentaba Miriam. Es decir, no, en principio no hay ningún problema, ¿vale? Tenemos que testear, ¿vale? Porque hay aplicaciones desarrolladas por los propios clientes que no se puede decir de manera directa si se va a soportar o no. Por eso nosotros siempre nos gusta hacer un piloto, nos gusta que se pruebe todas las aplicaciones en este caso. Si se tienen dudas, que se prueben directamente o bien en nuestro entorno demo, ¿vale? En este entorno demo que os estoy enseñando, o bien, si no es posible, en una demo, en un piloto que se instale en el propio cliente. Preguntan concretamente por SAP. SAP, sí. SAP está completamente soportado. Solo un paréntesis, os agradecemos mucho las preguntas. Si las podéis lanzar en preguntas y respuestas, será más fácil de que las podamos ir vehiculando una tras otra. Nos preguntan también si es compatible con Proxmox. Sí, mira, precisamente hemos sacado la nueva versión, ¿vale? Y en la nueva versión, aparte de soportar Hyper-V en Cluster, bueno, de hecho, dejadme un momento, porque incluso os lo voy a poder enseñar, creo que lo tengo arrancado, ¿sí? ¿Vale? Simplemente una pincelada de la nueva versión, ¿vale? Pero en la nueva versión ya vamos a soportar el proveedor Proxmox, que efectivamente, como veis aquí, Proxmox, ¿vale? Es una plataforma KVM open source y que nos la han demandado muchos clientes. Y en base a esas demandas que nos están reportando nuestros clientes, pues hemos decidido añadirlo a la lista de proveedores que ya soportábamos. Muy bien. ¿Se puede añadir doble autenticación en el acceso? Sí, claro. Es decir, nosotros siempre hablamos de que tenemos una autenticación desdoblada. ¿Qué significa eso? Que tú puedes validarte en el portal de login, ¿vale? Como he hecho yo al principio y como voy a hacer ahora, y luego también puedes validarte en el escritorio virtual, ¿vale? Si tú quieres utilizar un single sign-on, evidentemente se puede hacer con unos medios que ahora no voy a poder comentar aquí ahora, y luego también podéis utilizar incluso token, ¿vale? Token a nivel de sistema operativo. Es decir, os validéis en el portal de login y cuando vayáis a validaros en el propio sistema operativo, en el escritorio, ¿vale? Ahí podéis utilizar token. Estamos también pensando y en desarrollo, ¿vale? Para poder integrar, por ejemplo, entornos muy comunes, ¿no? Como, por ejemplo, Google Authenticator o todo esto. De acuerdo. ¿Cómo podríamos gestionar tarjetas inteligentes con certificados? ¿Se podrían utilizar en el equipo cliente y en el anfitrión? Sí, muy buena pregunta. Es decir, nosotros, yo cuando os he hablado que soportamos el protocolo RDP, ¿vale? Lo soportamos y lo utilizamos, ¿vale? Os pongo aquí un ejemplo. Por ejemplo, yo en el protocolo en RDP, en el escritorio remoto, como veis, puedo redirigir Smart Card, ¿no? Es decir, tarjetas inteligentes. Con lo cual, básicamente, y resumiéndolo muy rápido, cualquier característica y cualquier recurso que soporte el protocolo de conexión que vayamos a utilizar, ¿vale? Lo podremos redireccionar al escritorio virtual. Os pongo otro ejemplo. PC over IP, en vez de ser como Microsoft y redirigir unidades, Smart Card, impresoras, lo que hace es redirigir el puerto USB.
¿vale? Entonces, todo lo que tengas conectado a tu equipo cliente de conexión en un puerto lo va a redireccionar al escritorio virtual. Evidentemente, tienes que tener unos drivers instalados en el escritorio virtual, pero sí, vamos, respondiendo a la pregunta, se puede redirigir Smart Card, dependiendo del protocolo, evidentemente, pero con RDP, por ejemplo, no habría ningún problema. Esta es de cosecha propia. Los certificados software instalados que ya tengas en tu PC se transmiten a nivel de dispositivo o a nivel de perfil en el escritorio virtual. Buena pregunta. Es decir, se transmiten a nivel de perfil, porque si fuesen a nivel de dispositivo sería un problema de seguridad, sería una brecha de seguridad, ¿vale? Entonces, tú los puedes guardar en tu perfil, es decir, accederías una primera vez a tu escritorio, los cargarías en tu perfil y como esos certificados se van a guardar en App Data, básicamente, en los datos de tu perfil, ya los vas a tener accesibles para cuando te conectes en cualquier otro momento a cualquier otro escritorio o a cualquier otra aplicación. Pero sí, muy, muy importante destacar que UDS no los va a coger de tu navegador local, por así decirlo, y se los va a llevar al escritorio virtual, porque entonces el certificado sería un poco... sería una brecha de seguridad, por así llamarlo. Miriam. ¿Alguna preguntita más, Miriam? ¿Perdón? ¿Alguna pregunta más, Miriam? Sí. ¿A los escritorios a los que se conecten los usuarios serán siempre los mismos o en cada conexión le muestran una plantilla limpia? Sí, mirad, es que lo he dicho muy rápido, perdonadme, pero en la parte de OS Manager vamos a definir cómo va a ser un escritorio, ¿vale? Como veis aquí, cuando el usuario haga logout, vamos a decidir si va a ser un escritorio persistente, es decir, que cuando se vuelva a conectar, se conecte al mismo escritorio, ¿vale? Que sea no persistente, como veis aquí, eliminación del servicio, es decir, que cuando el usuario haga logout, el escritorio se elimine y cuando se vuelva a conectar tenga un escritorio nuevo. Y luego también tenemos un nuevo servicio que le añadimos en la última versión, que es el completamente persistente, es decir, que UDS nunca le va a quitar ese escritorio. Mi recomendación, y lo que más se suele utilizar para el entorno VDI es, lógicamente, un escritorio no persistente. ¿Por qué? Porque imaginaos que os llama un usuario, oye, que me he cargado, que he borrado la carpeta X, la carpeta Windows, la carpeta tal. Pues lo único que tiene que hacer es decirle, oye, cierra sesión, vuelve a conectarte y ya tienes tu máquina completamente limpia y sin ningún tipo de problemas. Esto es aplicable a cualquier virus, a cualquier mala acción que haya hecho el usuario sobre ese escritorio. Muy importante utilizar no persistentes. ¿Más preguntitas, Miriam? Sí. ¿Los appliances se pueden montar sobre VMware e Hyper-V como hardware de hiperconvergencia? Sobre VMware e Hyper-V. Es decir, los appliances los tenemos generados en distintos formatos. No sé si es esto a lo que se refieren con la pregunta. Por ejemplo, para desplegarlo en una plataforma VMware, ¿vale? Como es este caso, yo lo que hago es importar un OVA, un punto OVA, que es una máquina preconfigurada, un Virtual Appliance. Para importarlo, por ejemplo, sobre Hyper-V, pues tenemos generado otro tipo de appliance. Bueno, en el caso de Hyper-V sería en disco VHDX, por ejemplo. Para KVM, pues tenemos generado los Virtual Appliance, o mejor dicho, los discos de los Virtual Appliance en formato QQ2 o en RAW. Es decir, que cada plataforma virtual, no sé si es a esto a lo que se refiere con la pregunta, van a tener diferentes Virtual Appliance para que sea simplemente importarlo a la plataforma virtual y tirar para adelante. Y con el tema de la hiperconvergencia, no hay ninguna limitación. Ahí realmente quien tiene que soportar la hiperconvergencia es el propio hipervisor. ¿Vale? Yo puedo tener... Perdón, si el que ha realizado la pregunta la quiere realizar de viva voz, puede levantar la mano y realizarla. Exacto. A lo mejor se refiere a que yo, por ejemplo, tengo esta plataforma VMware donde tengo instalado UDS, esta misma instancia de UDS la puedo conectar a una plataforma Hyper-V, ¿vale? O a una plataforma Nutanix. Es decir, es independiente. Incluso lo llevo al extremo. Podéis tener un VirtualBox,
un Parallels, un VMware Workstation donde esté UDS y dentro de esa instancia de UDS conectar o integrar servicios con VMware, con Nutanix, con KVM, con lo que queráis. De acuerdo, Javier. Pedro Rodríguez sí ha levantado la mano. Yolanda, si puedes darle micro para que pueda realizarla de viva voz. Vamos a ver si sé hacer yo eso. A ver. Si no, cédeme el hospedador. Espera un momento. A ver cómo hago eso. Te renombro, ¿verdad? Sí, ya está, ya soy el hospedador. Ya está. Vale. Pedro. ¿Pedro? ¿Me oís? Hola. Sí. Hola, buenos días. Hola Pedro, muy buenas, encantado de saludarte. Hola, ¿qué tal estáis? Oye, nada, si daos una consulta rápida porque me he equivocado antes de hacer esta pregunta y no me refería a Hyper-V, me refería a SimpliVity como hardware de hiperconvergencia, porque nosotros en concreto la plataforma lo que tenemos es eso, VMware y por debajo tenemos eso, SimpliVity. Vale, ahora lo entiendo más. Efectivamente, ¿sabes? Entonces, es que me he equivocado, os he puesto Hyper-V y después he vuelto a poner, oye, me he equivocado en la pregunta, me refería a SimpliVity como hardware de hiperconvergencia. Perfecto. Hablando Nutanix y tal, digo, sí. alguna pega con SimpliVity. Entiendo yo. Pues, que nada, no, porque al final lo que hace UDS es integrarse con el sistema de virtualización. Lo que haya por debajo es decir, ya no lo va a gestionar UDS. Tened en cuenta que UDS lo que va a hacer es hablar con la plataforma de virtualización, con el Hyper-V, con lo que lleve, ¿vale? Vía API, ¿vale? Vía una integración vía API y le va a mandar tareas. Al final esas tareas que le va a mandar UDS vía API es como si las mandase el propio hipervisor, ¿vale? Con lo cual va a ser completamente... vamos, que lo va a soportar completamente. No va a haber ningún tipo de problema. Era esa la duda. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Javier, tenemos más preguntas. El escritorio remoto es contra una máquina virtual. ¿Cómo sería posible a una máquina de la LAN apagada? Pues mira, una máquina de la LAN apagada no sería posible. Es decir, UDS no le envía un wake on LAN a esa máquina. Hay alternativas, evidentemente, ¿vale? Por ejemplo, si utilizáis... A ver si me abre esto. Ahí. Si utilizáis el proveedor de servicios OpenGenesis, que no sé si lo conocéis, es un proyecto universitario que lo que hace es gestionar equipos, ¿vale? El propio OpenGenesis se encarga de levantar esas máquinas físicas. Esto, ya te digo, lo utilizan mucho en universidades que tienen a lo mejor un parque de 50, un aula con 50 PCs, ¿vale? Que los tienes apagados completamente y ahora, por ejemplo, por la situación que estamos teniendo ahora del estado de alarma y tal, lo están utilizando mucho para dar acceso a los alumnos desde casa. Es decir, el aula está apagada, tiene todas las máquinas apagadas, con el consiguiente ahorro energético que eso conlleva. Entonces, un profesor monta un aula y es el propio OpenGenesis el que se encarga de hacer un wake on LAN de esas máquinas apagadas. UDS se integra con OpenGenesis, la prepara, como todo lo que hemos hablado antes, sea un Windows, Linux, la mete en dominio y ya se la da al usuario. Cuando el usuario acaba de trabajar, es decir, cuando cierra sesión, UDS le manda a OpenGenesis, oye, este usuario ya ha terminado, apágala, ¿vale? Pero es lo que os digo, UDS se tiene que apoyar en algo, en algún proveedor para que realice esa acción. No le va a mandar un wake on LAN directamente al escritorio físico. Ojo, que si fuese una máquina virtual alojada, por ejemplo, en VMware, UDS sí que va a ser capaz de levantarla. Pero es lo que os digo, porque va a ser el propio vCenter, la propia plataforma VMware, la que se va a encargar de levantar ese equipo. Simplemente UDS le dice, oye, levántate. Te lanzo alguna pregunta que se escriben desde el chat. Es que tenemos la parte de preguntas y respuestas, pero también hay participantes que lo están enviando desde el chat, ¿vale? Te simplifico una, ¿vale? ¿Cómo se gestiona el tema de las tormentas de arranque? ¿Vale?
Y Genial. es doble, ¿eh? Y en el caso de escritorios no persistentes, ¿cómo se guardan las configuraciones propias de los usuarios? Perfecto, dos muy buenas preguntas. Para el tema de las tormentas de arranque es un quebradero de cabeza para cualquier infraestructura VDI, ¿vale? Porque al final, si tenemos 100 usuarios que entran a las 9 de la mañana, 90 arranques, efectivamente te colapsan ya no la red, sino la parte de IOPS de una cabina de discos. Entonces, ¿cómo solucionamos esa parte? Pues con la definición de unas cachés del sistema. Como veis aquí, en un servicio como es el Windows 10, yo le puedo indicar, oye, créame tantas máquinas, ¿vale? Y tenlas previamente arrancadas. Imaginaos que tenemos un aula y que sabemos que el aula empieza a las 9. En vez de arrancar y de crear todas las máquinas a las 9, que vamos a tener esa tormenta, ¿vale? Pues podemos o manualmente a las 8, a las 7 o cuando sea, que UDS vaya generando esos 50 escritorios poco a poco y de manera automática, o incluso mediante tareas programadas podemos decirle a UDS que genere automáticamente a cierta hora 50 equipos. Imaginaos que la clase acaba a las 10, ¿no? Es de 9 a 10, pues a las 10:05 le podéis decir a UDS, oye, bájame todos esos servicios a 0. Es decir, que utilizando las cachés, que esto realmente, salvo la caché de nivel 2, que es única, por así decirlo, en UDS, el resto de las cachés es muy, muy habitual utilizarlo en cualquier broker VDI, ¿vale? Porque te evita precisamente el tema de las tormentas. Y luego, con respecto a la parte de los datos persistentes, nosotros no gestionamos un disco persistente con los datos de un usuario. Es decir, que si tú lo que quieres es que cuando yo me conecte a un escritorio nuevo completamente, tener mis datos del perfil, ¿no? Mi configuración de Outlook, mis certificados que hablábamos antes. Es decir, cualquier elemento que sea mío propio del perfil, vamos a tener que utilizar el perfil móvil de Windows. Es decir, tendremos un servidor de perfiles, ¿vale? Un servidor Windows, un servidor el Linux, el que queramos, ¿vale? Donde alojemos todos los perfiles de nuestros usuarios. Entonces, un usuario, cuando se conecte a un escritorio virtual nuevo, lo que va a hacer automáticamente es consultar ese perfil y montárselo, ¿vale? Que solo hace toda la parte de perfil móvil de Active Directory. Es muy interesante porque le podéis poner cuotas. Podéis decir que, oye, que un usuario no guarde más de 3 gigas en mis documentos. Podéis redireccionarle mis documentos. Nosotros tenemos clientes que tienen políticas que, oye, yo al usuario no le dejo guardar nada en ningún sitio excepto en mis documentos. Y mis documentos lo tienen redireccionado a este servidor de perfiles. ¿Vale? Con esto conseguimos que simplemente con hacer un backup de ese servidor de perfiles ya tenemos todos nuestros datos vaqueados, es decir, los tenemos seguros y no hace falta hacer un backup, por ejemplo, por cada escritorio virtual, etcétera. Pero como os digo, como nosotros soportamos diferentes sistemas de autenticación, Active Directory, Linux, OpenLDAP y tal, esto al final lo tienes que hacer directamente desde el propio Active Directory en este caso. Vale, gracias, Javier. Una cosa, teníamos previsto el webinar 3/4 de hora. Hay muchas preguntas. A ver, yo si no tenéis inconveniente, las voy lanzando. Quien le interese, porque realmente pues es un tema que está suscitando bastantes preguntas, pues entiendo que no hay problema en continuar. En cualquier caso, el que pues tenía previsto no dedicarle más de 3/4 de hora o 1 hora, os agradecería que estamos abiertos a que cualquier pregunta que nos queráis hacer vía email con los contactos habituales, nos la hagáis, que ya os haremos llegar las respuestas. Vamos a lanzar 5 preguntas más, si te parece, y lo vamos a hacer de esta manera, ¿vale? Y si puedes ser breve en las respuestas, pues entonces podemos lanzar alguna más. Bien, hay una pregunta que es referente en el caso del arranque pues, de 350 máquinas virtuales de forma simultánea.
el tipo de almacenamiento que necesitamos. Bueno, aquí no hemos hablado del tipo de infraestructura, has hablado tú de los requerimientos, ¿vale? No hemos hablado de la parte de disco, bueno, forma parte del trabajo de Omega, pues de alguna manera aconsejar no solo de los requerimientos y ver un poco las características de cada cliente para ofertarle también la infraestructura obviamente más adecuada. En este caso, pues sistemas de almacenamiento que puedan abordar este tipo de casuísticas, pues hay bastantes, basados en discos rápidos SSD o cualquier otra alternativa que podamos plantear al cliente. Vale, esta te la he respondido yo. Perfecto. Después hay una universidad, concretamente de Sevilla, y me consta que la Universidad de Barcelona también, que usan OpenGenesis. Entonces, ¿me puedes decir algo al respecto de OpenGenesis? Sí, lo que he comentado antes, OpenGenesis es un proveedor que soportamos y nos va a aportar muchísimo a la hora de gestionar equipamiento físico, ¿vale? Aulas físicas. Vale. Luego también el tema de hipervisores, perdón, de desktops en AWS. Vale, todavía no lo soportamos. Como veis, hemos empezado por Azure y por VMware vCloud, pero en nuestro roadmap está añadido AWS y Google, ¿vale? Para siguientes versiones. Vale. Este es un tema de licenciamiento. ¿Solo se puede licenciar por suscripción? Es un problema para las administraciones públicas. No, bueno, a ver, sí, nuestro modelo no es de licenciamiento, sino de suscripción. Y bueno, nosotros trabajamos con bastantes organizaciones públicas y con sus respectivos concursos y no tenemos problema. No sé muy bien a qué se refiere esta persona. Bueno, me imagino por si hay variación en el Hombre, precio. nosotros Pero bueno, tenemos, sí, como entiendo tú que puedes ver de todas formas, quiero decir más adelante cuando te consulten el tema, como hay diferentes tramos, etcétera, pues lo puedes expandir. En cualquier caso, entiendo que administraciones públicas, administraciones, ya estáis acostumbrados a trabajar con software de suscripción como pueden ser SUSE, Red Hat y muchos otros. Me refiero a que es la misma manera de proceder, ¿vale? Bueno, me preguntan también aquí, pero yo creo que hemos hablado sobre el tema de la redundancia de los servidores de base de datos backend tunnel, ¿vale? Sí, es decir, se pueden añadir todos los servidores UDS, todos los servidores tunelizadores que se necesiten para dotar de redundancia a la plataforma. Lo único que necesitamos es un balanceador de carga, sea un balanceador físico, el típico F5, o un balanceador software como un HAProxy, que es un software open source que funciona fenomenal. Vale. Pregunta por aquí, ¿compatible con Active Directory integrado en Samba 4? Sí, ningún problema. No. Sí, no hay. Es decir, nosotros soportamos cualquier sistema de autenticación básicamente basado en LDAP, ¿vale? Como creo que es el caso que nos comenta. Tenemos un genérico, simplemente por enseñarlo, que como veis aquí, que vais a definir toda la parte del LDAP, simplemente, ¿vale? Pero no hay ningún problema lo que comenta. Vale. Y te lanzo las dos últimas, ¿vale? Y con esto ya despediremos el webinar y doy gracias a toda la asistencia y bueno, creo que ha sido bastante provechoso por el número de preguntas que han habido y vuelvo a reiterar que cualquier pregunta que no haya quedado contestada o cualquier cosa que no quede clara, por favor, utilizar los canales de comunicación habituales con vuestros comerciales y responderemos a las preguntas. Bien, las dos últimas son referentes al tema de antivirus, ¿vale? En las plantillas, bueno, perdón, en los escritorios virtuales y si se puede ver o hacer un report de actividad de los usuarios conectados, supongo en tiempo real. Bueno, sí, en tiempo real o un histórico. ¿Vale? O un histórico, sí. La parte de antivirus es sencilla, es decir, hay herramientas para diferentes hipervisores que te permiten
desplegar muy rápidamente a nivel de máquina virtual la actualización de la base de firmas de los antivirus. ¿Vale? Pero bueno, ¿qué es lo que se recomienda? Hay clientes nuestros que lo que hacen es, una vez al día, en concreto a las 3 de la mañana, hacen una nueva publicación de cada escritorio. Previamente, lo que han hecho es pasar un Windows Update, actualizar la base de firma de los antivirus y digamos que lo hacen todo mediante tareas programadas en los calendarios. Vale, de todas formas, la parte del antivirus se puede planificar como se quiera. Es decir, incluso la puedes dejar como si fuesen equipos físicos y que cada equipo se actualice su base de firmas y tal. Lo más interesante es programarlo todo y dejarlo automatizado para que no afecte ese rendimiento. Imaginaos 500 escritorios conectándose a Internet para actualizar un antivirus a la vez. ¿Vale? Lo único que hay que tener en cuenta es que hay que evitar eso, ¿vale? Que muchos servicios se concentren a actualizar todos a la vez, por ejemplo, una base de firmas de un antivirus. Vale. Y te iba a decir, eran las 2 últimas, pero esta sí es la última. Y ya ¿Cuál es la cerramos. otra? A ver, que se me ha ido, que me has dicho 2 y te he respondido una, ¿no? Sí, el tema de los repos de actividad. Correcto, perdón. Mira, aquí tenemos una sección de reportes, ¿vale? Donde puedes crear listados de usuarios de uso, de todo lo que quieras. Tenemos un pequeño gráfico inicial donde te dice un poquito a tiempo real pues cómo se está usando. Y luego, aparte, UDS, como es un software open source, tiene acceso a logs donde se registra todo. Son logs tratables que los puedes exportar a CSV y puedes hacer con ellos lo que quieras. Hay clientes que se hacen script en PHP para extraer cuántos usuarios han conectado de 5 a 6 de la tarde en tal servicio. Es decir, que es muy flexible para la parte de logs. Estamos mejorando, pero en la parte de reportes automatizados, pero es muy flexible. Un poco relacionado con este tema, ¿se puede grabar las sesiones de los usuarios? No, eso no lo podemos hacer, pero lo que hacen algunos clientes nuestros es, por ejemplo, instalarse un VNC, instalarse un TeamViewer, un NIDES en la propia plantilla. Y si necesitan, por ejemplo, soporte, ¿vale? Pues lo único que tiene que hacer el usuario es reportarle su ID de máquina. Pero no hay posibilidad de conectarse, ni de visualizar, ni de grabar, ni nada. Vale, pues yo creo que hemos contestado el 99% porque pues se nos haya colado alguna porque nos entraban por varios sitios de las preguntas que los asistentes han hecho. Por tanto, os agradezco tanto a Yolanda como a ti, Javier, pues la presentación que habéis hecho, y a los asistentes, pues bueno, gracias por asistir, y os emplazamos a al siguiente webinar que haremos la semana que viene, y que ya recibiréis o ya habéis recibido la invitación. Si no tenéis nada más, pues... Sí, no, si me permites, simplemente recordar, si podéis responder a la encuesta ahora cuando salgáis del webinar, pues para que nos ayude a mejorar un poquito más en los siguientes, os lo agradecemos mucho. Vale, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias y un saludo. Gracias a todos, hasta luego. Adiós. Hasta luego.